Vamos a ir al libro de Proverbios, por favor. Vamos a reflexionar esta mañana en un proverbio. En el capítulo 11 de Proverbios, capítulo 11, el verso número 3, por favor. Dice la palabra de Dios: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Mis hermanos, existe algo hoy día en la sociedad o en las personas que está como en vía de extinción, es como un bicho raro. Ya casi no existe. Y es la integridad. Es muy difícil hoy día encontrar un hombre, una mujer, un joven íntegros. Les decía, es como un bicho raro en estos días, en estos tiempos. Dice la Biblia, dice el proverbista, que la integridad es la que guía a los rectos. Ahora, ¿los guía por dónde? ¿Los guía por el camino correcto? ¿Los guía por el camino de verdad? ¿Los guía por el camino donde les va bien? ¿Los guía por el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros? La integridad, mis hermanos, ya no está presente hoy día en el gobierno, no está presente en la sociedad o en las personas, no está presente en las instituciones educativas, no está presente en las familias y casi no existe tampoco ya la integridad dentro de las iglesias. Ahora, aunque la integridad y la reputación son muy parecidos, son muy diferentes. Podríamos decir que la integridad es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo, y la reputación es lo que hacemos para que nos vean. Es lo contrario. Podemos llegar a impactar inclusive al mundo entero con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestras buenas obras, pero solo Dios puede llegar a conocer verdaderamente nuestra integridad, lo más profundo de nuestro corazón. Todos podemos llegar a aparentar ser personas íntegras. Se puede aparentar ser un hombre o una mujer íntegros, inclusive con nuestra propia familia. Podemos aparentar ser íntegros con ellos, pero lo que realmente determina una verdadera integridad es lo que hacemos en medio de la soledad, en la oscuridad, cuando nadie nos está viendo, cuando nadie nos está supervisando, excepto un ojo grande que está encima de nosotros y que lo ve y lo observa todo, aunque nosotros obviamente no podemos verlo. Mis hermanos, estamos entrando tal vez a páginas de internet que no deberíamos estar entrando, que no deberíamos abrir. O estamos viendo algunos artículos o libros o revistas que no deberíamos estar viendo como cristianos. Estamos oyendo o estamos viendo, escuchando cosas que no deberíamos ver ni escuchar. Porque recuerdan que aunque a los ojos de todo el mundo podamos presentarnos como muy íntegros, ante los ojos de Dios realmente la pregunta es: ¿somos hombres y mujeres y jóvenes íntegros delante de Dios?
Integridad significa rectitud. Estamos andando rectos, estamos haciendo lo correcto, hacemos siempre lo correcto en todo momento y en todo lugar, delante de Dios, cuando nadie nos ve. Ahora, para un cristiano, la integridad es hacer siempre y en todo lugar la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios siempre, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres, de personas íntegras delante de Dios que nos pueden ayudar a entender lo que es realmente ser íntegro delante de Dios. Vamos a ver un texto en el libro de Daniel, por favor. Daniel, en el capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 4, dice la palabra de Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Recordemos el contexto. Daniel se había ganado el aprecio, el favor del rey, obviamente no por su lambonería ni adulación, sino por ser un joven íntegro, por ser un hombre íntegro delante de Dios. Y por ende habían empleados del palacio que le tenían envidia y querían hacerlo caer delante del rey con alguna falta. Por eso dice la Biblia que se juntaron todos los demás empleados y buscaron la manera de hacer caer a Daniel. Como se dice popularmente, querían buscar la caída para acusarlo delante del rey. Querían buscar una falta de conducta en algo, un mal comportamiento, una afrenta contra el rey. Cualquier cosa querían buscarle a Daniel para hacerlo caer delante del rey, porque no lo querían, no lo amaban. Pero dice la Biblia que ni una sola razón, ni una sola falta encontraron para acusar a Daniel delante del rey. Mis hermanos, ¿qué ejemplo de integridad tenía este Daniel? No pudieron hallarle el más mínimo detalle para acusarlo delante del rey. ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos hombres como Daniel, verdad? Que nadie tenga un motivo para acusarlo delante de la gente. ¿Usted se imagina que en vez de una comisión de la CIA a investigar nuestro prontuario, que revisara nuestro computador, nuestras redes sociales, nuestro Face, nuestro Instagram, nuestros chats, nuestro teléfono, aún los archivos que tal vez hemos borrado tiempo atrás, que investigaran absolutamente todo nuestro historial? ¿Será que la respuesta de esa investigación sería: no hemos hallado ninguna falta? Este hombre y esta mujer están limpios. No hay absolutamente nada de qué recriminarlos. Esto fue exactamente más o menos lo que le pasó a Daniel. Le mandaron toda la investigación, toda la policía secreta allá en el palacio para investigar a Daniel, para seguirlo, para tratar de buscarle la caída por algún lado, pero no pudieron hallarle absolutamente nada que lo pudiera delatar delante del rey. Miren, la persona íntegra no tiene nada que esconder, no debe tener miedo, temor de nada.
Si le dicen préstame el teléfono para una llamada, aquí está el teléfono. No hay de qué preocuparnos que nos encuentran un chat, una conversación que no deberían ver. La persona íntegra, repito, no tiene absolutamente nada que ocultar. El que siente temor es porque algo está haciendo incorrecto. Es porque teme que tal vez se pueda revelar algo que lo haga caer en vergüenza delante de la gente y aún a su misma familia. Pero la persona íntegra, repito, no tiene absolutamente nada que temer porque no tiene nada escondido. La única falta que encontraron a Daniel, ¿sabe cuál fue? Que Daniel oraba mucho. Ojalá esa fuera la falta que nos encontrara a nosotros, que dijeran, ese hombre, esa mujer oran mucho. Ese es el único problema que tenía Daniel, que oraba mucho. Pero nada más. Otro ejemplo de integridad lo encontramos en la vida de Job. Yo sé que muchas personas, muy seguramente si pasaran o si tuviésemos que pasar por lo que pasó Job, muy seguramente muchos renunciaríamos a nuestra fe. Pero Job, a pesar de todas las cosas que sucedieron ahí con sus amigos, Job fue un hombre íntegro. Fue un hombre que se mantuvo firme en lo que Dios un día le había regalado. A veces perdemos 5 pesos y comenzamos a renegar de Dios. Alguien pierde un trabajo, pierde un negocio y comienza a renegar de Dios, a alejarse de Dios y comienzan a ambicionar estar en el mundo, porque según ellos en el mundo les iba mejor. Pero podemos aprender de este hombre Job. Job perdió todo su dinero siendo un hombre rico, perdió su dinero, perdió su familia, perdió aún su salud por mucho tiempo, pero Job se mantuvo firme en la fe. Lo único que no perdió fue lo único malo que tenía, que era su mujer, porque era una joyita, ¿cierto? Una joyita. Esa sí no se la quitó el Señor, se la dejó ahí como para que lo mantuviera ahí siempre firme. Pero todo lo demás, dice la Biblia, todo lo demás se lo quitó. Las palabras que salieron de la boca de Job fue: Dios dio y Dios quitó. Desnudo vine a este mundo, dijo, y si tengo que irme desnudo, me voy desnudo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando la joyita de su mujer le dijo, maldice a ese Dios y muérete, dice, ¿qué más quiere? ¿Qué más le espera? Si estaba, como se dice, estaba en la inmunda. Le dice a su mujer, es el consejo de su mujer, maldice a ese Dios y muérete. ¿Saben qué le contestó Job? ¿Por qué tenemos que adorar a Dios solamente cuando nos da? ¿Por qué no adorarlo también cuando vienen situaciones difíciles? Cuando las cosas no son tan buenas, según nosotros, ¿no? Recuerden, según nosotros. Porque la Biblia dice que todas las cosas que nos sucedan, todas, ¿qué pasa? Nos ayudan para bien, ¿cierto? Es una promesa para unas personas en especial, en exclusivo, para los que aman a Dios. Así que nosotros podemos ver muchas cosas que para nosotros tal vez son malas, pero para Dios no. Entonces Job, eso fue lo que dijo: si adoramos a Dios cuando somos bendecidos, cuando estamos bien, ¿por qué no adorarlo cuando las cosas no están tan bien como parecen? En Job, el capítulo 2, verso 3 dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios pudiese decir esto de cada uno de nosotros. Que Dios pudiese decir esto de Presencia Viva. ¿Has visto, Satanás? No hay una iglesia como Presencia Viva. Qué bendición sería, ¿verdad? No hay un líder como fulano, como sultán. No hay un hijo como Prensejo en toda la tierra.
Wow. Job era un hombre íntegro, ¿verdad? Dios mismo lo está diciendo. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Fíjense, ¿quién arruinó a Job? Algunos dicen, el diablo le arrebató a Job. El diablo fue un simple instrumento, fue Dios mismo. ¿Qué había hecho Job? Nada. Dios quería presumir de su hijo. Sabía que aún, a pesar de todas las cosas que le pasaron, él iba a retener su integridad. A pesar de todas las circunstancias, era un hombre que amaba a Dios de corazón. Dios lo sabía. Por eso presumía de su hijo Job delante del diablo. Porque recuerdan lo que dijo el diablo, ¿no? Pues claro, ¿cómo no lo va a amar si es que es rico, millonario, le tiene todo, casa, carro y beca? ¿Cómo no lo va a amar a Dios? Hombre, así es fácil amar a Dios, ¿cierto? Cuando tenemos todo. Pero Job no amaba a Dios por esas cosas. Job amaba a Dios de corazón. Y se lo demostró delante del diablo. Ustedes se imaginan la gente que conocía a Job, sus amigos, sus familiares, sus parientes, viendo en la situación en que estaba Job. Estaba en la miseria, en la ruina, diciéndole: Job, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está este Dios al que sirves? Mire que Dios te ha abandonado, mire, ¿cómo permitiste que hayas caído hasta tan bajo? Que estés en la ruina, arruinado. ¿Dónde está el Dios al que tú sirves? Y Job les contestó en el capítulo 27, verso 5, lo siguiente: nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Dios también lo ha dicho, recuerden, Dios lo había dicho y él lo sabía. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Mis hermanos, la integridad de un hombre no debe depender de que si tenemos o no tenemos, que si perdemos o no perdemos, que si somos jóvenes o somos viejos. Porque a veces se tiene la concepción de que los íntegros deben ser los viejitos. Los muchachos, los jóvenes, se pueden dar un margen, porque todavía están muy jóvenes para comprometerse con las cosas del Señor. Les quiero recordar que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de jóvenes íntegros delante de Dios, que no se excusaron en su edad para pecar. Hombres fieles, rectos delante de Dios, que sirvieron a Dios, que fueron temerosos o respetuosos de Dios y que Dios usó de una manera poderosa para comunicar su testimonio al mundo. José, por ejemplo, fue uno de esos jóvenes valientes, valeroso, recto, íntegro. Recuerden que José, después de haber pasado por todo lo que había pasado en su vida, fue vendido, llegó a casa de Potifar, un alto oficial del gobierno de Egipto. Y José, siendo un esclavo, que un esclavo no era nada, nadie, no tenía ningún derecho, pero siendo un esclavo, llegó a ser como el hombre de confianza de este oficial de Egipto. El hombre en quien él podía confiar absolutamente todo. Pero resulta que la mujer de Potifar, que tal vez la llamaban la tigresa de la comarca, puso sus ojos en José y quería acostarse con José. Pero recuerden que José era un joven íntegro, recto. Y en Génesis capítulo 39, verso 9 dice lo siguiente. Génesis 39, 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, decía José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Hablando aquí de su jefe, de Potifar. Él no le ha reservado ninguna cosa, sino solo a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ahora, alguno diría aquí, pero
estaría pecando contra Potifar, ¿verdad? Pero él lo tenía muy claro, pecaría contra Dios. Qué extraño que José, a pesar de su corta edad, tenía muy claro que el trato que recibía de ese hombre de Potifar era porque Dios estaba usando a ese hombre para que él fuera tratado de la manera correcta. Y por eso José siempre le daba la gloria a Dios, porque él reconocía que todo, absolutamente todo venía de Dios. Dios es el que provee nuestro trabajo. Dios es el que provee el sustento diario. Dios es el que nos provee la salud. Dios nos provee la inteligencia, la sabiduría y la destreza para desempeñarnos en cada una de las labores o trabajos que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Es Dios quien nos provee absolutamente todo. Que muchas veces usa a otras personas, como en el caso aquí de Potifar, lo usó para tratar bien a José. Pero José lo entendía perfectamente, que todo venía de Dios. Ser íntegro delante de Dios, mis queridos hermanos, es hacer lo correcto, aunque nadie, recuerdan que nadie nos esté viendo, aunque nadie nos mire. El verdadero creyente, el hombre íntegro, la mujer íntegra, no se preocupa por agradar al hombre, por agradar al mundo. Vivimos para agradar a Dios. Y eso es lo que nos debe interesar, agradar a Dios. Y no nos debe doler tanto a veces fallarle a alguien, pero sí nos debe doler fallarle a Dios. Eso sí nos debe doler, más que fallarle a alguien. Porque vivimos, recuerden, vivimos para agradar a Dios. En el Salmo 15, por favor, Salmo 15. En el verso 1 y 2 dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y a la verdad en su corazón. Fíjense, la primera cualidad, la primera característica de alguien que va a vivir por la eternidad en la presencia de Dios, la primera característica, ¿cuál es? Integridad. El que anda en integridad. La segunda característica, el que hace justicia, el que ama lo que es correcto, el que hace lo que es justo. Y dice luego, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no murmura contra otros, no está metido en chismes, no está deshonrando al prójimo, no está hablando lo que no debería hablar de otra persona. Esas personas, dice el Señor, van a estar por la eternidad en la presencia del Señor. Una persona que solo murmura, una persona que solo se queja, que solo habla de los demás, mis hermanos, no es una persona íntegra. No es una persona que honra a Dios con su vida. Una persona que siempre está buscando la forma o la manera de arreglar a los demás. Es una persona que es orgullosa y altiva. No es una persona íntegra. Una persona que mira con altivez, con orgullo, no es una persona íntegra. Porque su boca y su actitud muestra soberbia y altivez. Una persona que tiene afán por cambiar a los demás como si la vida de ellos fuera perfecta, no es una persona íntegra. No es una persona que agrada a Dios, porque hay orgullo en su corazón. Una persona íntegra es que lo que promete, lo cumple. Es una persona de palabra, no vive faltando a sus promesas. Una persona íntegra es que cuando habla la gente le cree, la gente le da crédito a sus palabras, porque es una persona que tiene palabra.
Eso es una persona íntegra. Una persona íntegra es aquella que anda siempre con la verdad. No que le preguntan, ¿dónde viene? Estoy a una cuadrita, cuando viene a 20 cuadras. Eso no es integridad. Eso no es una persona íntegra. Una persona que le preguntan, ¿realmente quiere comprometerse en el ministerio? Dice sí, pero realmente sabe que no lo va a hacer. Eso no es ser íntegro. Una persona que aunque tenga un compromiso, una responsabilidad en la iglesia, no viene y no dice nada, no avisa. Eso no es ser íntegro. Falta, mis hermanos, integridad. Una persona íntegra es que cuando el día que se retire de su trabajo, el jefe le dice, amigo, cuando quieras puedes volver, tienes las puertas abiertas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué buen testimonio. Así debería ser. Pero resulta que hoy día es lo contrario. A los cristianos no los quieren contratar casi en ningún lado porque son muy problemáticos. Son muy problemáticos. Falta integridad, mis hermanos, en la iglesia del Señor Jesucristo. Una persona íntegra cuando llega a un lugar saluda, cuando se va se despide, si usa algo lo coloca en su puesto. Una persona íntegra, una persona correcta, que no da motivos para que nadie hable de él. Una persona íntegra es aquella persona que le cae bien a la gente, que la gente quiere estar con ella, que le gusta compartir con esa persona y no por el contrario que sea un fastidio, que todo el mundo quiere evitarlo. La pregunta es, si esa persona invita a alguien a la iglesia, ¿usted cree que va a ir? ¿Quién va a querer aceptar una invitación a la iglesia de una persona que es un fastidio, que a todo el mundo le cae mal? ¿Quién le va a caminar? Salmo 119, por favor. Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ustedes han escuchado esa frase que a veces, a mí no me importa lo que digan de mí, me tiene sin cuidado. Mis hermanos, error. Sí nos debe importar lo que digan de nosotros como cristianos. Porque la Biblia nos manda, nos ordena hacer luz en el mundo. Y si damos mal testimonio, si somos mal testimonio, entonces no estamos siendo luz, sino estamos siendo oscuridad. Así que sí nos debe importar lo que digan de nosotros los demás. De hecho, uno de los requisitos para ser siervo del Señor, para ser ministro del Señor es, ¿qué? ¿Qué dice Timoteo? El buen testimonio de los de afuera especialmente. Porque aquí en la iglesia todos somos buena gente, ¿verdad? Aquí todos somos íntegros en la iglesia. Bueno, la gran mayoría. Pero importa el testimonio de los de afuera. Lo que piensen nuestros vecinos, nuestros amigos que no son creyentes, lo que piensen de nosotros. Es un requisito. Está en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí no habla de ser un político carismático o un famoso de la farándula, de la televisión, no está hablando de eso. Está hablando de que la gente que nos conoce no tenga absolutamente nada malo que decir de nosotros. Eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Uno de los problemas más grandes hoy día en las iglesias es que se ha rebajado demasiado el pecado. El pecar, el deshonrar a Dios, el fallarle a Dios, ya se ha vuelto casi normal. No, es que es normal.
Le llama la atención a un líder. No, pero es que es normal, todo el mundo lo hace, mis hermanos. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que sea normal. Aún el hecho de que el mismo gobierno lo apruebe no significa que sea correcto. No debe ser así. El pecado, mis hermanos, para Dios no es normal. ¿Ustedes creen que Dios ve el pecado como normal? El pecado para Dios no es normal. Para Dios es normal que seamos íntegros, que seamos rectos, hombres y mujeres temerosos de Dios y apartados del mal, como dijo Dios de su hijo Job. Eso es normal para Dios. Pero no podemos, mis hermanos, los cristianos, los creyentes, están minimizando el pecado y tapándolo con la excusa de que, ay, es que todos pecamos, es que como somos débiles, todos caemos, todo el mundo lo hace. No, mis queridos hermanos. ¿Tú crees que Dios no se aira con el pecado? ¿Tú crees que Dios no se duele con el pecado de su iglesia, con el pecado de sus hijos? Así que, mis hermanos, no podemos seguir viendo el pecado como algo normal, porque no es normal. La iglesia debe ser santa. Y el que vive en pecado no es un aliado de Dios, es un aliado del enemigo. Porque el pecado jamás podrá ser visto como normal. Quiero que miremos en Filipenses, la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, por favor. Capítulo 4, verso 8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Mis hermanos, la persona íntegra debe elegir sus pensamientos. Es decir, la persona íntegra no puede dar rienda suelta a sus pensamientos. Popularmente se dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero moviendo nuestra cabeza sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Es decir, no podemos evitar que lleguen los pensamientos a nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se aniden allí en nuestra cabeza. Recuerden, el hombre íntegro no puede dar rienda suelta a sus pensamientos. Así que pensamientos inmorales deben ser desechados de nuestra cabeza. Pensamientos de lujuria deben ser desechados de nuestra cabeza. Pensamientos de odio, pensamientos de rabia, de envidia, de resentimiento, de tantas cosas malas, esos pensamientos deben ser desechados de nuestra cabeza. Cuando lleguen, pónganse a orar, a alabar a Dios, a leer la palabra de Dios, a hacer algo. Por eso dicen por ahí que una mente desocupada es el taller del diablo. No podemos dar rienda suelta, recuerden, a nuestros pensamientos. Todo pensamiento que no sea santo debe ser desechado. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, todo pecado comienza aquí, en la cabeza. Todo pecado comienza en la cabeza. Por eso el Señor nos lo sabe y Él nos manda: no anidemos nuestros malos pensamientos. La persona íntegra, el íntegro, debe cuidar sus pensamientos. La persona íntegra debe cuidar los programas de televisión que estamos viendo. Debe cuidar la música que estamos oyendo, mis hermanos, porque todo lo que oímos y vemos va a afectar nuestra cabeza. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense lo que dice:
Obedeced siempre, no solo en mi presencia, decía el apóstol Pablo, no solo cuando yo esté presente, sino también cuando esté ausente. Mis hermanos, la persona íntegra no necesita supervisión de nadie. El creyente verdadero no necesita un policía ahí al lado para que le controle lo que dice, lo que escucha, lo que habla, lo que ve. Porque muchos creyentes, muchos cristianitos, si no hay otro creyente madurito, una autoridad, le da rienda suelta a todo. Pero recuerden, el hombre íntegro, el creyente verdadero, no necesita un supervisor para mostrar su rectitud delante de Dios y delante de los demás. Otra característica importante del hombre íntegro es que el hombre íntegro no cede ante la presión. ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Recuerdan? Esos tres jóvenes que estuvieron en el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor ordenó que todos debían hincarse y adorar su imagen de oro que había construido. Dice la Biblia que en el momento en que sonaban los cuernos, las arpas y los instrumentos, todo el mundo debía hincarse delante de la estatua y adorarla. Todos, absolutamente todos. Y el que no lo hiciera sería tostado en el horno caliente que tenía preparado para el que no obedeciera el mandato del rey. Pero resulta que Nabucodonosor supo que Sadrach, Mesach y Abednego no le obedecieron. Él los estimaba mucho, tal vez los amaba. Y por eso dice la Biblia que Él les dio otra oportunidad. Como quien dice, yo no quiero matarlos. Los llamó y les dijo, va a sonar nuevamente la música. Y quiero que se hinquen y adoren mi imagen de oro. Porque repito, tal vez no quería tostarlos. ¿Saben qué les dijeron los muchachos? Rey, el Dios al que nosotros servimos, Él nos podrá librar de la muerte. Pero aún así, si no nos libra de la muerte, no nos hincaremos ante ninguna imagen, ni ante ningún otro Dios. Y la Biblia dice que esto enfureció a Nabucodonosor, de tal manera que dijo, les ordenó a sus soldados, caliéntame el horno 7 veces más de lo que estaba. O sea, imagínense, si el horno estaba, para quemar a alguien debe estar por lo menos a 500 grados o 1000 grados. Lo pusieron a 7000 grados, me imagino. Caliéntelo 7 veces más. Así sería la rabia y la piedra que le dio a Nabucodonosor, que les dijo, los voy a dejar como ceniza solamente al acercarse a la puerta. Y él ordenó que los atasen de manos y pies y los lanzasen al fuego. Y al cabo de un tiempo el rey se asomó a la puerta del horno, tal vez para ver las cenizas. Y el rey dice que se asustó porque llamó a sus soldados y dijo, hey, ustedes, ¿no les ordené que los atasen y los enviesen al fondo del horno? Ellos dijeron, sí, claro, fueron atados y fueron lanzados al horno. Dice, pero aquí veo 4 hombres caminando entre las llamas y el cuarto parece como un dios. Nabucodonosor tal vez pensaría que le habrían hecho trampa, que le bajaron la temperatura al horno tal vez. Y se acercó y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios que los ha podido librar, bendito sea el Dios que los ha librado de morir en el fuego. Mis hermanos, el desafío ahí, la amenaza para ellos era la muerte. No era nada menos que la muerte. Pero estos 3 jóvenes, mis hermanos, no cedieron ante la presión del gobierno. No cedieron ante la presión del rey. ¿Qué muestra, mis hermanos, de integridad y de fidelidad para con Dios de estos 3 jóvenes? Jóvenes absolutamente íntegros en sus principios. Mis hermanos, ¿cuántos Sadrach, Mesach y Abednego quisiéramos tener en nuestras congregaciones hoy día?
hombres verdaderamente íntegros. Lo que estos jóvenes decían era: nosotros no servimos a Dios porque nos guarda, porque nos libra, porque nos va bien. No, aún en toda circunstancia nosotros honramos y adoramos a Dios. Cuando hay y cuando no hay, cuando da y cuando quita. En los momentos buenos y en los momentos difíciles. En toda circunstancia debemos honrar y amar a Dios. En el Salmo 102, en el verso 2 dice la palabra de Dios: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Mis hermanos, el primer lugar donde debemos mostrar nuestra integridad es en nuestra propia casa. Nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos deben vernos andando en integridad. Deben saber que somos, como padres, íntegros, que no somos dobles, que no somos hipócritas. Que decimos aquí: lean la Biblia, y en la casa nunca la leemos. Que decimos aquí: hay que orar, y en la casa nunca oramos. Hay que estudiar, y en la casa nunca se estudia. Nuestras familias, mis hermanos, deben ver en nosotros y en ustedes como padres la integridad en cada uno de ustedes. Porque hoy se hace trampa en todo. ¿Se han dado cuenta? La señora pesa 90 kilos y cuando sube en la báscula trata con el dedo de colgarse del closet para que pese 80. Señoras, por favor, integridad. Falta integridad, mis hermanos, falta integridad en los hijos de Dios especialmente. En 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Alguien anhela un ministerio, pastorado, servir en la iglesia? Dice la Biblia: buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. Es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Oído, esto es supremamente importante. Que tenga a sus hijos en sujeción. Los hijos son un testimonio también. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Mis hermanos, lo que las iglesias hoy día necesitan también con suma urgencia son pastores íntegros, líderes íntegros, que no den mal testimonio. Porque si mi testimonio como líder cae, mis hermanos, eso puede llegar a afectar, a lastimar y aún a apartar a algunos débiles de la congregación. La caída de un pastor, la caída de un líder, mis hermanos, es supremamente terrible. Puede llegar inclusive a destruir una iglesia. Las personas íntegras, mis hermanos, son todos aquellos hacedores de la palabra, hacedores, no los oidores, los hacedores de la palabra. Les voy a dar un consejo. Dice la Biblia: ¿quieres que te vaya bien en todo?
¿Quieres que te vaya bien? Viva conforme a la palabra de Dios. Se lo garantizo bajo la autoridad de la palabra de Dios que te va a ir bien en la vida. Si vives conforme a la palabra de Dios. Cuando nadie te vea, aunque nadie te supervise, aunque el mundo te presione, aunque seas joven o viejo, vive conforme a la voluntad de Dios y te va a ir bien. No te importe cómo viven los demás. Mujeres, no les importe cómo viven las demás mujeres. Hombres, no les importe cómo viven los demás hombres. Jóvenes, no les importe lo que hagan los demás jóvenes. Lo que realmente nos debe importar es lo que Dios dice y lo que Dios quiere que seamos. Nos debe importar es lo que dice la palabra de Dios. Y les recuerdo que la palabra de Dios dice: sed santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Amén. Quiero que nos coloquemos de pie, por favor, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, primeramente por tu palabra. Gracias por tu consejo, por tu exhortación. Gracias porque la palabra, Señor, es el alimento que fortalece, que edifica y que nos llena de vigor espiritualmente. Gracias, amado Jesús, porque aunque tú un día partiste hacia el cielo, no nos has dejado solos, nos has dejado tu palabra para que la estudiemos, para que la escudriñemos y para que la traspasemos de ese libro a nuestro corazón, para que aprendamos a vivir conforme a su voluntad. Y siempre nos irá bien. Bendito Dios, tu palabra dice que tu Santo Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades, aquellas cosas que nos hacen fallar, que no nos permiten ser hombres y mujeres íntegros, pero tenemos la ayuda de tu Santo Espíritu. Bendito Dios, hoy oro por cada una de estas personas que están aquí presentes. Tú conoces, Padre Santo, nuestra verdadera integridad. Tú conoces, bendito Dios, cuando te fallamos. Tú conoces, Padre Santo, aquellas cosas que tal vez hacemos en la oscuridad, en la soledad. Tú sabes que tal vez más de una vez hemos querido aparentar delante de la gente, delante del mundo, delante de nuestras familias, que somos personas íntegras. Pero tú conoces, Señor, verdaderamente nuestro corazón. Tú sabes, bendito Dios, que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos de tu presencia, de tu poder, que necesitamos de tu compañía, Señor Jesús. Ayúdanos, oh bendito Dios, en nuestras debilidades. Ayúdanos a cuidar, Padre Santo, nuestros pensamientos. Esos pensamientos que llegan a nuestra mente y que tal vez nosotros estamos consintiendo. Ayúdanos, Padre Santo, a pensar en todo lo bueno, en todo lo correcto, en todo lo que es santo, en todo lo que es agradable a ti. Tal vez algunos de nosotros hemos cedido ante la presión del mundo, ante la presión de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestros compañeros, y hemos negado tal vez nuestra fe con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, porque hemos querido agradar a los hombres, hemos querido agradar a nuestros amigos, al mundo, pero te hemos desagradado a ti, Señor. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque te hemos fallado, porque te hemos deshonrado, Padre Santo, con nuestro testimonio.
Bendito Dios, llena especialmente la vida de los jóvenes, para que puedan pararse firmes en sus convicciones y en su fe, y poder declarar aún en medio de sus instituciones educativas, de sus colegios, de sus universidades, y mantenerse firmes sin llegar a ceder ante la presión de todos esos. Ayúdales, Padre Santo, a poder entender y discernir que tú siempre te mantendrás fiel, que tú siempre nos guardarás, que tú siempre nos ayudarás, que tú siempre nos exaltarás. Cuando tenemos la convicción, cuando somos jóvenes íntegros, rectos, apartados del mal, y te damos a ti siempre la gloria y la honra en toda circunstancia. Bendito Dios, gracias por esta tu bendita palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es ese luminar que alumbra, que ilumina nuestro caminar, el caminar que un día tú nos mostraste, tú nos señalaste para seguir por él. Bendito Dios, gracias, en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, Dios les bendiga.